Muy buenas tardes, queridos hermanos, a los que estáis aquí y a los que están lejos, y ahora estamos todos cerca, gracias a Dios. Primero por su espíritu y ahora por la tecnología que lo hace más palpable, pero lo que verdaderamente nos une, hermanos queridos, es el Espíritu de Dios. Porque la tecnología hoy en día, como se ha dicho en los anuncios, más bien desune a la humanidad y a las naciones, mis queridos hermanos. Se aumentan los odios y las rencillas. Gracias a Dios que tenemos una visión de un mundo de paz que se acerca a medida que éste se hace cada vez más tenebroso, mis queridos hermanos. Hoy les quería hablar, hermanos queridos, precisamente de esa promesa tan sublime que Dios nos ha hecho, y me gustaría que se dirigieran, por favor, al capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Es algo que mencionamos con frecuencia y es bueno recordar. En el capítulo 3 del libro del Apocalipsis dice, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11 del libro del Apocalipsis, en el mensaje a Filadelfia dice, he aquí, yo vengo pronto. Recuerden que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Únicamente desde el punto de vista de Dios han transcurrido 2 días desde que esta frase fue escrita. Un poco menos de 2 días, hermanos queridos. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ahora, ¿qué significa esta frase, hermano? Esto es crucial para nosotros, hermanos queridos. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Recuerden que tenemos promesa de ser reyes y sacerdotes. O sea que eso implica una corona real, de la cual veremos un poco más adelante también, que nos espera, con tal de que retengamos lo que tenemos y aún vayamos más allá en crecimiento, hermanos queridos, en transformación del carácter. Vamos a ver que esto se refiere al carácter nuestro, la manera como nos conducimos día tras día. Esto no es teoría, mis queridos hermanos. Y ahora se hace cada vez más urgente cuando oímos las noticias de las cuales hemos escuchado en los anuncios y muchas otras. Estamos llegando al punto, como dice la Escritura, antes del diluvio, el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo, solamente el mal. Y allá estamos llegando, hermanos, y Dios está ya próximo a intervenir cuando llega una sociedad al colmo de la maldad. Y está descrito ahí en el libro de Génesis, el colmo de la maldad. Y cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, también dice, veré a ver si han llegado al colmo. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 18, cuando ya una sociedad está completamente corrompida. Y eso incluye cuando la niñez, cuando la juventud está corrompida. Y hoy se me olvidó traer un artículo de la presidenta de la Unión Europea, von Leyen. ¿Cuál es el primer nombre de ella? Úrsula. Dice que su corazón sangra de ver los efectos que las redes sociales están teniendo en la infancia. Ella es madre de 7 hijos. Interesante esta señora. Madre de 7 hijos. Dije, su corazón sangra. Yo quería leerles eso a ustedes hoy, pero estamos viendo que los medios de comunicación, las redes como el TikTok y otras como Twitter y no sé cuántas otras están corrompiendo la infancia, están dirigidos a corromper la infancia. Ahí es donde llega al colmo la maldad de una sociedad, cuando no hay esperanza para el futuro, porque el futuro ya está corrompido, mis queridos hermanos. Esa fue la razón por la cual Dios no destruyó la ciudad de Nínive, aunque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Una de las razones por las cuales Dios no destruyó esa ciudad, le dijo a Jonás, ¿no te das cuenta que hay todavía 120,000 que no distinguen la mano derecha de la mano izquierda? O sea, los niños todavía tenían inocencia. Ahora Satanás, por medio de los medios de comunicación, porque es el príncipe de la potestad del aire, está destruyendo lo que queda de inocencia, mis queridos hermanos. Y eso está al alcance de todos. Y los niños tienen una habilidad innata para manejar el Internet, mis queridos hermanos. Ya que estamos llegando al colmo de la maldad, y por eso Dios nos dice, precisamente a esta generación,
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que tenemos que retener? Dios nos ha dado su espíritu después de que nos hemos arrepentido, porque todos hemos pecado y somos dignos de muerte, si no fuera por la sangre de Cristo, mis queridos hermanos, que vino a redimirnos. O sea que todos hemos pecado, pero Dios en su gran misericordia nos ha llamado. Él nos ha llamado a este camino y nos ha perdonado los pecados por medio de Jesucristo, y hemos sido bautizados y nos ha dado su espíritu, el Espíritu Santo, el poder de Dios, para que obedezcamos, tal como lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Si quieren ir por allá conmigo, por favor, hermanos, para que vean qué es lo que tenemos que retener en medio de una sociedad corrupta, hermanos queridos. Tenemos que estar continuamente alerta y no dejarnos embriagar por el ambiente que predomina en este mundo, mis queridos hermanos. El apóstol Pedro nos dice en la primera epístola, capítulo 1 y versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y hoy en todo el mundo, hermanos. Aquí podemos nombrar todos los países de Hispanoamérica y a España también. Elegidos según la presciencia de Dios. O sea, Dios tenía un plan. Y Dios nos ha llamado para llenar las funciones dentro de ese plan. Recuerden lo que vamos a demostrar hoy. Es que si nosotros no llenamos las condiciones para ese llamamiento para el cual nos llamó, por su presciencia, por todo ese plan que Él tiene ya desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene un plan que incluye los primogénitos, e incluye al primero de los primogénitos, que es Jesucristo mismo, el hermano mayor de nosotros. Y dice, retén lo que tienes, pero dice aquí el apóstol Pedro, los de elegidos, capítulo 1, versículo 2, o sea que hemos sido llamados, y por haber atendido al llamamiento, Dios nos ha dado el arrepentimiento, y luego nos ha dado el bautismo, y luego nos ha dado el Espíritu Santo, hermanos, que es el poder para vencernos a nosotros mismos y vencer este mundo y vencer a Satanás. Es una guerra continua y no nos podemos dormir. Yo los digo desde el fondo de mi ser y estoy predicando para mí también, porque estamos asediados por todos lados. Entonces, retén lo que tienes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ese espíritu que Dios nos dio después de habernos llamado sin ser dignos, no por obras, sino por su gran misericordia. Decidió llamarnos a nosotros, a unos pocos hermanos, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros no cumplimos las condiciones, si no cumplimos ese perfeccionamiento del carácter para el cual Dios nos ha llamado y nos ha dado el poder para ser transformados, si no lo hacemos, Dios llamará a otro que cumpla las condiciones, y esa corona que estaba destinada a nosotros le será puesto a otro, hermanos queridos. Y lo vamos a demostrar hoy, para que sepamos que con esto no se juega. Esto costó la sangre de Cristo y es el plan supremo de Dios. Y vamos a ver que eso tiene que ver con integridad de carácter. Integridad de carácter, no a medias, sino de todo corazón, hermanos, con pasión. Elegidos según la presciencia de Dios. O sea, Él ya tenía un plan. Presciencia quiere decir conocimiento que antecede, y lo hemos visto en otras ocasiones, aún el principio del tiempo. Él ya tenía una idea de lo que quería hacer, hermanos queridos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Quiere decir que hemos sido apartados de este mundo sin que Dios nos saque del mundo. Tenemos que ser luces en medio de este mundo, hermanos. En santificación del Espíritu. El Espíritu nos aparta, nos hace santos. Quiere decir los que guardamos y procuramos guardar los mandamientos de Dios. Y luego dice, para obedecer. O sea, no es para oír simplemente, hermano, sino para obedecer. Y eso requiere lo que Cristo dijo, el reino de los cielos padece violencia, y los violentos lo arrebatan, porque estamos en una lucha, en una guerra. Y el apóstol Pablo por eso dijo, he peleado la buena batalla. Y vamos a ver un poco más de qué se trata esa batalla, hermano. Y yo les hablo con todo mi ser y predico para mí mismo, porque yo no he terminado la carrera todavía. Pero esto es lo que Dios nos exhorta. En santificación del Espíritu, quiere decir, Dios nos dio ese Espíritu para obedecer.
O sea, nos da el poder de obedecer. Eso es lo que nos hace, nos aparta del mundo. Sin que seamos del mundo, estamos en el mundo, pero debe brillar nuestra luz para ser rociados con la sangre de Cristo, que es la que nos perdona los pecados. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces vamos a ver, hermanos, retén lo que tienes, quiere decir, mantén ese espíritu y el llamamiento, que quiere decir, mantente apartado del pecado. Santificación para obedecer. ¿Obedecer qué? Hemos entrado en un pacto con Dios. El pacto son los 10 mandamientos y están escritos por ese mismo espíritu, que es como el dedo de Dios, los escribe en la mente y en el corazón. Y esto incluye 2 coronas. La una es la corona sacerdotal y la otra es la corona de reyes, porque vamos a ver el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, que ese es nuestro llamamiento, hermanos queridos. Capítulo 5, versículo 10. Veamos tal como está escrito aquí. Capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que el sumo sacerdote tenía una diadema en la frente. Vamos a ver el capítulo 28 del libro del Éxodo, por favor, hermanos queridos. Vamos a ver muchas escrituras hoy, o sea que estén listos, por favor, para que tomemos esto en serio, porque el tiempo es corto, hermano. El tiempo es corto, ya falta poco. Estamos viendo los actores de la última escena del drama humano en el horizonte, lo estamos viendo, mis queridos hermanos. Capítulo 28, versículo 36 del libro del Éxodo. Capítulo 28, versículo 36 dice, está hablando de las vestiduras del sumo sacerdote. Y dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad al Eterno. Y dice, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas. O sea, está haciendo la función de Cristo, pero él tenía una obligación de mantener santidad al Eterno. Ya vimos que santidad es obedecer, nos lo hizo el apóstol Pedro en su primera epístola. Santidad al Eterno. ¿Cómo lo resume el apóstol Pablo? Ustedes bien lo saben. 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 10 dice, llevad todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No coquetear con el pecado, hermano. Dios quiere una integridad total de parte nuestra. Y no tenemos que estar mirando lo que el mundo nos está lanzando continuamente, sino tener ese reflejo adquirido en el espíritu de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es santidad. ¿Y dónde empieza? Acá. Ahí donde se ponía la diadema del sacerdote. Y naturalmente una corona que le será dada únicamente a los que hayan desarrollado el carácter de Cristo, que haya habido una transformación, de manera que Dios sepa que puede confiar en nosotros, porque hemos sido fieles en lo poco, no a última hora, sino que hemos tenido una trayectoria que Dios puede observar y respetar, mis queridos hermanos. Eso no se improvisa. Las vírgenes necias tenían el hábito de descuidar el estudio bíblico y su lámpara se iba apagando y era su costumbre, mientras que las vírgenes prudentes tenían la costumbre de mantener sus lámparas llenas de aceite. El aceite representa el Espíritu de Dios. Jesucristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Está en el capítulo 6 de Juan. Ustedes lo pueden ver ahí. O sea que tenemos que vivir por cada palabra de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a esa ley y a ese pacto que hemos hecho con Jesucristo, mis queridos hermanos. Entonces tenemos una obligación diaria de luchar para vencer y mantener una integridad de carácter, de manera que los pensamientos se conviertan en acciones que son agradables delante de Dios y que contribuyen a ser un testimonio para el mundo de que hay gente que tiene esa integridad que Dios ha ordenado y que vean para que alaben a Dios, mis queridos hermanos. Entonces, eso es retener lo que tenemos, es mantener vivo ese espíritu, mantenerlo alimentado, mantener ese estado de obediencia. Para eso hemos sido llamados. Eso es retener lo que tenemos. Y hoy vivimos en un tiempo en que hay una actitud en la iglesia de tibieza espiritual,
en el cual no hay una integridad real, hermanos queridos, sino que no somos fríos ni calientes. Y eso le causa náusea a Jesucristo, hermanos queridos, y no vamos a señalar a un grupo en particular, sino que eso puede ser el caso nuestro, si no nos verdaderamente nos esforzamos día tras día como Dios lo manda. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, mis queridos hermanos, que Dios nos da acerca de esa integridad y acerca de quienes pierden esa corona. Es muy interesante que vamos a ver ejemplos de hermanos, el uno mayor y el otro menor. Vamos a ver varios, vamos a ver que este llamamiento no es porque seamos los primeros en haber nacido, sino porque Dios ve una actitud de obediencia, mis queridos hermanos. En el capítulo 4 del libro del Génesis, podemos ver ahí, dice, conoció Adán a su mujer, versículo 1, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín significa adquirir, y ella misma lo dijo, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Entonces, tristemente, a veces lo que las madres dicen de los hijos, y vamos a ver otro ejemplo distinto de este, pero se vuelve profético. Caín quiere decir adquirir, obtener. Era más un nombre que definía a alguien que era egocéntrico, mis queridos hermanos. Y su misma madre al parecer lo dijo sin saber exactamente lo que estaba diciendo porque fue el primero que recibió de parte de Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Bueno, acuérdense que Caín significa obtener o adquirir. Y trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, lo mejor que había entre los primogénitos, y miró el Eterno con agrado a Abel y su ofrenda. Fíjense lo interesante que no es únicamente la ofrenda. Dios miró a Abel y a su ofrenda. Dios miró la actitud con la cual él presentó esa ofrenda. Y eso es la lección para nosotros hoy, mis queridos hermanos. Muchas veces no sabemos, bueno, ¿y cómo presento yo una ofrenda agradable a Dios? Vamos a ver unos pocos detalles que nos van a servir porque la fiesta se acerca y vamos a tener que presentar ofrendas delante de Dios. Entonces dice, y miró con agrado a Abel y su ofrenda. O sea, Abel le dio, lo dice claramente aquí, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, de lo mejor, le ofreció a Dios. O sea que él cumplió lo que está escrito en el capítulo 9 del libro 2 Corintios, capítulo 9, dice, y lo mismo se va a aplicar a nosotros ahora, 2 Corintios, capítulo 9, dice, en el capítulo 9, versículo 7 de la segunda epístola a los Corintios, este es un principio que debemos nosotros tener en cuenta para ser agradables a los ojos de Dios. Fíjense que no fue únicamente la ofrenda, sino Abel y su ofrenda. Ambas cosas, la ofrenda fue la expresión del carácter de Abel y Dios lo aceptó. Cada uno de como propuso en su corazón, capítulo 2, 2 Corintios 9, 7, no con tristeza. Ahí está, no con tristeza, o sea, por tacañería, con temor de que se me va a acabar el dinero, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Abel se complació en darle a Dios lo mejor. Es la actitud lo que cuenta aquí, mis queridos hermanos. Y luego dice, o sea que vio algo ahí en el carácter que se manifestó en lo que ofreció, lo mejor que tenía. Y luego dice, y miró al Eterno con agrado a Abel y su ofrenda. O sea, estamos hablando de integridad de carácter aquí. Ahora recuerden que el primogénito era Caín. Y según la Biblia, los primogénitos heredaban el papel de sacerdotes dentro de la familia, en las familias patriarcales, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y él dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. A ambos, mire, no únicamente la ofrenda, sino a Caín y la ofrenda suya. O sea, la ofrenda estaba demostrando algo del carácter de Caín, que Dios no apreció y se manifestó en su ofrenda. ¿Cuál fue el pecado de Caín, hermanos queridos? Es muy fácil. Dejemos que yo he oído muchas especulaciones, pues dejemos que la misma Biblia nos lo explique. Cuando hablamos de Abel, dice que dio lo mejor que tenía y Dios lo aceptó porque era un dador alegre
que quiso honrar a Dios dándole lo mejor, porque Dios nos da todo. Pero en el caso de Caín, que significa adquirir, dijo, Dios no recibió bien su ofrenda, ni a Caín, a ninguno de los dos, porque la ofrenda refleja el corazón del hombre, mis queridos hermanos. Ahora vamos a ver en el capítulo 18 del libro de los Números, dónde está la respuesta para este asunto, mis queridos hermanos, para que no andemos especulando, sino dejando que la misma Biblia se interprete. Capítulo 18 del libro de los Números, hablando de los diezmos. En el capítulo 18 del libro de los Números, podemos empezar aquí en el versículo 28. Está hablando a los levitas que recibían los diezmos de parte del pueblo. Dice, capítulo 18, versículo 28. Tengan esto en cuenta, porque esto tiene que ver también con las ofrendas que nosotros vamos a presentar y debe tener la actitud correcta como la de Abel. Así ofreceréis, una vez más, 18, 28 del libro de los Números. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Eterno de todos vuestros diezmos. O sea, los levitas no tenían una heredad grande como para ofrecer ofrendas de ganado o de grano, sino que ellos recibían los diezmos del pueblo. Y dice, y recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda al Eterno, del Eterno al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis ofrenda al Eterno. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción, ha de ser consagrada. Hoy en día uno dice, bueno, voy a dar tanto dinero, ¿cómo es que estoy dando lo mejor? La clave está en la actitud con la cual se da, hermano. En la actitud que vimos en el capítulo 9 de la segunda epístola a los Corintios, un dador alegre, como lo fue Abel, que dio de lo mejor que tenía. Y mire que eso está esperado del Creador. Él nos da todo, hermano, porque vamos a ser tacaños con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Caín? Aquí está revelado, miren. Versículo 29, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Eterno. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción, de todo lo mejor, lo que hizo Abel, lo mejor de ellos, la porción que ha de ser consagrada. Por eso dice el apóstol Pablo, no hay que dar con tristeza, ni por necesidad, porque es obligatorio, porque Dios ama al dador alegre. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado. Oigan esto. Por ello, cuando hubiereis ofrecido lo mejor, la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Ese fue el problema de Caín. Seguramente él no presentó lo mejor, y ahí está la respuesta. ¿Por qué razón Dios no aceptó la ofrenda? Porque se llama Caín, es obtener. Seguro le dio a Dios lo menos apreciado de su cosecha. No fue exactamente porque no ofreció sangre, como piensan algunos, no. Fue porque no dio lo mejor. Porque Dios espera que uno dé de lo que produce, y él producía el producto de la tierra, pero fue la actitud. Y se reveló esa actitud de adquisición, de querer obtener, de no ser un dador alegre y generoso, el que mucho da y se os dará. Es cuestión de fe, hermanos queridos, de que no seamos tacaños como lo fue Caín. Él no dio lo mejor, y está explicado por la misma Escritura, y por eso Dios no aceptó su ofrenda. Y miró Dios, volviendo al capítulo 4, versículo 4 del libro del Génesis, y miró Dios con agrado a Abel y su ofrenda. Ya vimos que ofreció de lo mejor, y Jesucristo lo llamó el justo Abel. O sea que Abel va a estar en la primera resurrección. El primogénito era Caín. En cierta forma, a él le correspondía ese privilegio por nacimiento. Sin embargo, Dios mira el corazón y se dio cuenta que no tenía las condiciones de carácter para ser un primogénito. Y esto es la primera lección que tenemos que aprender. Es lo que Dios está mirando. Por eso retén lo que tienes. Tiene que ver con la integridad del carácter. Y vamos a ver varios ejemplos, mis queridos hermanos. Pero no miró con agrado a Caín, que es obtener, y a su ofrenda. O sea que él quería obtener lo mejor para él y darle a Dios algo que no era lo mejor. Y ahí está. Por eso fue un pecado, porque es una ofensa a Dios, como dice el libro de Malaquías. Vaya, ofrézcale al rey de su pueblo
un animal que es tuerto, que tiene algún defecto, a ver si lo va a aceptar de parte tuya. Y sin embargo, estaban ofreciendo ese tipo de animales como ofrenda a Dios, imperfecto. Lo peor del ganado se lo estaban dando a Dios en el libro de Malaquías. Y fue algo que era ofensivo a Dios. Él merece lo mejor. Y si no tenemos gran fortuna, por lo menos dar lo que tenemos con la viuda pobre. Dio lo que tenía, dio menos que todos y dio más que todos, por la actitud que tenía. Ahí es donde Dios mira el corazón, hermanos. Por eso esto tiene mucho que ver con retener lo que tenemos. Desde el principio Dios nos enseña, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto es la descripción de la envidia. En lugar de arrepentirse y decir, bueno, si mi hermano ofreció algo y Dios lo aceptó, yo tengo que arrepentirme y cambiar. Y vamos a ver qué es lo que Dios exactamente le va a decir. Dice, de manera que decayó su semblante, pero él se dejó llevar de la envidia. Como dice el proverbio, la arena es pesada y las piedras pesan, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Recordemos que a Jesucristo, el mismo Pilato, ahí está en el capítulo 26 o 27 de Mateo, dice, Pilato se dio cuenta que por envidia lo habían entregado. A José, los hermanos lo querían matar por envidia. Y más bien, lo vendieron a los madianitas, y dice, decayó su semblante. Entonces el Eterno dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué dejas que esa pasión de envidia? Y recuerden que capítulo 4, versículo 4 del libro del Eclesiastés dice, leámoslo, porque todos estamos propensos a esto, mis queridos hermanos. Aquí estamos hablando de integridad de carácter. Eclesiastés, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Dice, he visto asimismo, 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, y lo vemos en Abel, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Vemos exactamente, Caín se ensañó y dejó entrar la envidia que Satanás tuvo desde el principio. Él tiene todavía envidia de Dios y quiere derrocar a Dios y ser Dios por envidia. La envidia es dolerse uno de que otro sea bendecido o que haga las cosas bien o que tenga talentos que nosotros no tenemos. La actitud debe ser de alabar a Dios porque Él es el dueño de todo. Y si Él le quiere dar un talento a otro que yo no tengo, bendito sea el Eterno. Y no irme a comparar y a amargarme porque el otro tiene algo que yo no tengo. Sino, esa es la actitud de Caín. Fíjate que es pura integridad de carácter. Por eso, retén lo que tienes, tiene que ver con esto, hermano. Y la envidia es una de las peores cosas que puede haber. Como les digo, a Jesucristo mismo lo entregaron por envidia. Entonces, lo que Caín tenía era envidia. Era una obra de la carne. Lean el capítulo 5 de Gálatas. Ahí está. Una de las peores obras de la carne es la envidia. Dolerse del bien de otro. Y esto fue lo que Caín estaba haciendo. Y Dios le advierte. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, hermano. Dios le dio la oportunidad de que guardara su primogenitura. Y le dice, entonces el Eterno dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, se dejó influir por Satanás, que ya sus padres le habían dado entrada a Satanás, ya él era el Dios de este mundo, desde Adán y Eva, y dice, ¿por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si tú hubieras ofrecido lo mejor. Aquí no lo dice, pero la Biblia lo dice en otra parte para que entendamos cuál fue el pecado de Caín. Le dio a Dios lo peorcito de la cosecha, hermanos. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea que ahí está la tentación. Y eso fue lo que pasó a él. No hizo el bien y se saltó la envidia que venía del príncipe de la potestad del aire, que es homicida desde el principio. Empezó a meterle la idea de matar al hermano y solucionar el problema matando al hermano. Como Satanás ha tratado de solucionar su problema tratando de tomarse el trono de Dios, hermanos queridos. Entonces dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y quien dice, todavía tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Y luego dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En la traducción hebrea,
de los judíos, dice, y tú podrás enseñorearte del pecado. Dios le estaba dando una salida. Dijo, si tú decides vencer lo que está rumiando en tu mente y te conviertes y ofreces lo mejor de lo que tienes, Dios le está diciendo, si bien hicieres no serás enaltecido. Abel fue enaltecido porque hizo lo mejor. Y le dijo, tú también puedes serlo. Y aún le dice, el pecado está a la puerta, dice, a ti será su deseo. O sea, aún tú tienes la oportunidad de vencerlo. A ti será su deseo y te enseñorearás de él. Entonces Caín dijo a su hermano y fue. Caín atendió al diablo, a Satanás, el diablo que ya estaba influyendo en él y le estaba metiendo los impulsos de la carne, y él decidió obedecer a la carne, obedecer la tentación de Satanás, mata a tu hermano, y creía que así iba a solucionar el problema, y fue como un suicidio espiritual, hermanos, porque ustedes saben que él perdió la oportunidad de ser un primogénito, por cuestión de carácter. Entonces, ahí tenemos los dos ejemplos, hermanos, para que veamos qué significa retén lo que tienes. Eso no es pura teoría. Es trabajo, eso es producto de un esfuerzo diario por seguir la senda estrecha y la huella de Jesucristo, hermanos queridos. Ese es el retener lo que tenemos. Y vemos que Caín no lo retuvo y mató a su hermano. Y su hermano va a estar en la primera resurrección. Jesucristo lo dijo en el capítulo 23 de Mateo, el justo Abel. O sea que él estará en la resurrección de los justos. Él fue la primogenitura, por decirlo así, la corona le fue pasada a Abel, porque el hermano mayor no cumplió las condiciones de carácter y de integridad, de retener la primogenitura. Él todo era el primogénito, él fue el que primero nació, al parecer eran gemelos, como Jacob y Esaú. Entonces, mira, hermanos, todo lo que Dios nos enseña aquí, nunca acabamos de agotar la palabra de Dios. Es cuestión de integridad de carácter, hermano. La generosidad es agradable a los ojos de Dios. La integridad, hermanos, y el saber vencer las obras de la carne, lo cual Caín no quiso hacer. Cuando Dios le dijo, todavía lo puedes hacer. Dios se lo advirtió y le dio la oportunidad y no quiso. Entonces, hermanos, ahí tenemos una lección profunda y todavía hay mucho más que aprender de ahí. Pero vamos a otro par de hermanos, mis queridos hermanos, ustedes ya saben a dónde me dirijo, y dice aquí, en el capítulo 25 del libro del Génesis, capítulo 25 del libro del Génesis, dice aquí, en el capítulo 25, versículo 19 del libro del Génesis, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Eterno por su mujer, que era estéril. O sea, Dios siempre quiso intervenir en esos casos para que supieran, esta descendencia, yo estoy directamente involucrado en esto, porque estaba estableciendo el fundamento, mis queridos hermanos, de lo que él tenía preparado de antemano. Dice, y oró Isaac al Eterno por su mujer que era estéril, versículo 21, y lo aceptó el Eterno, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y saben que hasta hoy el ejemplo que vimos del ataque de Hamás, matando como 1,400, violando, matando, y eso que no se ha publicado mucho, las atrocidades que cometieron, y ellos mismos las filmaban para mostrarle al pueblo cómo estaban violando mujeres, matando niños, decapitando gente. El odio tan arraigado, mis queridos hermanos. Y fíjense que los descendientes de Saúl son descendientes de Saúl. Aunque Saúl se reconcilió con su hermano Jacob, ustedes no vamos a repetir toda la historia, pero sabemos que su descendencia ha guardado un odio perpetuo, continuo, hasta el punto de que se han pervertido, porque desde niños los corrompen, les infunden el odio hacia el pueblo de Israel, y que ellos son los que tienen derecho legal a esa tierra. Y si pasan completamente por alto el hecho de que Dios le prometió esa tierra a Abraham, Isaac y Jacob, como yo se los he demostrado antes, lo pasan completamente por alto, y los niños, ellos se jactan de ponerle cinturones de dinamita
a criaturas ahí apenas de 1 o 2 años de edad, como quien dice que van a ser los mártires para tomarse la tierra que Dios le dio a los descendientes de Jacob, mis queridos hermanos. Y por eso dice que Amalek es nieto de Esaú, levantó su mano contra el trono del Eterno, porque quiere cambiar lo que Dios dispuso, hermanos queridos. Entonces, eso es todo un tema que hay que reconocer. Entonces, fíjense que Dios, es interesante que desde que estaban en el vientre, cuando ella fue a consultar al Eterno, veamos el versículo 23, y respondió el Eterno, 2 naciones hay en tu seno, porque estaban peleando. Dentro del seno de la mamá estaban peleando, ahí está. Dice en el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar al Eterno, y le respondió el Eterno, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos están divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora, el apóstol Pablo dice que no habían hecho ni bien ni mal para que Dios escogiera al menor, que fue el segundo en salir, fue Jacob. Y sin embargo Dios escoge. Ahora, Dios a nosotros nos llama no por obras. Él no puede decir, te llamé porque eres perfecto de carácter. Todos hemos pecado. Y Jacob también pecó. Pero Dios seguramente, en su gran sabiduría, Dios puede penetrar el tiempo y las entrañas de una mujer para ver, seguro vio una actitud, ya estaban peleando ahí. Y Dios seguramente dijo, voy a escoger al menor. No hay detalles. No quiere decir que lo justifica como si no hubiera hecho nada malo. Pero Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Ustedes pueden leer eso en el capítulo 10 de la Epístola a los Romanos, mis queridos hermanos. Entonces Dios ya había escogido a Jacob y sin embargo la primogenitura era de Esaú. Pero sin embargo, veamos lo que dice el versículo 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Estoy leyendo Génesis 25, 27. Fue hombre diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Edom significa rojo, que es un nombre de Esaú. Esaú y Edom es lo mismo. Edom significa rojo, que viene de Adán, que es el color rojo de la tierra. Como Adán, el primer hombre, se llamó así porque era el color de la tierra. Y lo pusieron así porque era su tez cuando nació también era rojiza. Dice, entonces le dice, te ruego que me des a comer de ese guiso, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, porque el guiso era rojo. Y dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Y para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob, júramelo. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué vemos aquí? Falta de carácter, falta de integridad. Él dejó que los instintos primarios de él rigieran sus decisiones. Estoy que me muero, tengo mucha hambre, entonces te la vendo la primogenitura para satisfacer un deseo inmediato. Eso es lo que hace la carnalidad en nosotros. Eso es lo que tenemos que vencer. ¿Cuánta gente y cuántos errores se han cometido? Como el mismo David lo cometió, por un placer temporal, tuvo que sufrir las consecuencias después, aunque Dios le perdonó porque se arrepintió. Pero aquí vemos que esta decisión de Esaú tuvo repercusiones hasta el día de hoy, precisamente porque no tuvo la fuerza de carácter de decir, yo voy a conservar mi primogenitura. No la despreció, la cambió por un plato de lentejas. Entonces, ¿qué es eso? Es dejarse llevar de los instintos primarios y tomar decisiones a corto plazo que me produce una satisfacción personal como es el pecado, pero a largo plazo tiene graves consecuencias y tal vez hasta la eternidad misma tiene consecuencias. Por eso tenemos que tener esa actitud que Cristo dio. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme.
no te dejes llevar del impulso primario de tu carne para pecar. Ahora, hay muchas cosas que podemos hacer que no son pecado. Muchas cosas, grandes bendiciones. Pero aquí en este caso, vemos que despreció la primogenitura. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una falta de carácter, lo mismo que vimos en Caín. Y eso tiene que ver con lo que Dios nos dice. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si vamos a tomar por un placer temporal, a transgredir la ley de Dios y no caer en cuenta que estamos cambiando una bendición que se extiende hasta la eternidad por un placer temporal, porque nos dejamos cegar por los impulsos de la carne. Por eso Jesucristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él pudo haber, no se iba a morir, pero se dejó llevar de sus impulsos. Falta de carácter. Dios nos está enseñando, si quieres retener lo que tienes, no te dejes llevar de tus impulsos primarios. Mira más allá, como hizo Moisés, que tenía la mirada puesta en el galardón y menospreció los placeres temporales del pecado en Egipto. Moisés tenía esa visión. Y Dios lo bendijo, y ustedes saben, no ha habido nunca un profeta como él, pero él sí supo dominar las posibilidades de pecar para mantenerse en el camino de Dios. Entonces aquí vemos otro ejemplo. Falta de integridad. Un mensaje que se repercute a nosotros. Esaú tenía la primogenitura, porque era el primogénito. Eso se heredaba. Abraham era sacerdote, y dentro de él llevaba esos atributos que después su nieto Jacob distribuyó en las diferentes tribus. Pero Abraham era sacerdote, y ustedes van a ver, si alguien va a ofrecer un sacrificio, él tiene una parte que hacer, tal vez degollar el animal, y tal vez ustedes lo ven en el capítulo 1, 2 y 3 del libro Levítico, van a ver que una persona que no sea sacerdote no puede ofrecer todo un sacrificio y poner el fuego en el altar. Eso le toca a los sacerdotes. Y regar la sangre alrededor del altar, eso le toca a los sacerdotes. El que presenta la ofrenda tiene una parte que hacer, porque esa ofrenda representa a él, que va a ser redimido futuramente por Cristo, por esa sangre que no lo podía redimir, pero que era figura de lo que Cristo iba a hacer. Entonces, ellos tenían ese sacerdocio, y Esaú lo heredó de su padre Isaac. Isaac lo heredó de Abraham, pero esa primogenitura incluía no solo el ser sacerdote, sino en el reino de Dios ser reyes. Entonces ahí viene la advertencia para nosotros. Miremos la falta de carácter de Caín, la envidia, la tacañería, el odio, dejarse llevar del rencor y el orgullo de decirle a Dios, el castigo es demasiado fuerte para mí, y decirle, de tu presencia me esconderé. Es una actitud altiva, espantosa, que está ahí, y que no tengo tiempo ahora de abundar más en ello, pero ustedes lo pueden ver y reflexionar, que Dios siempre nos enseña cosas, mis queridos hermanos. O sea que Esaú perdió la primogenitura y después la quiso recuperar, pero era demasiado tarde, mis queridos hermanos. Entonces, es una advertencia para nosotros hoy. Cuestión de carácter. Retén lo que tienes. Cultiva ese espíritu para que te dé la fuerza de vencer el pecado, y huye de la fornicación. Y ahora vamos a ver el otro ejemplo de dos hermanos. Vamos a ver el ejemplo de José y de Rubén. Vamos a ver aquí en el capítulo, a ver si lo encontramos. Aquí dice que, ahora miren que algo que ocurrió cuando Raquel murió. Saben que el primogénito de Jacob era Rubén, que dijo ella, he aquí un hijo. Y a veces lo que esas mujeres dicen era profético. Lo vamos a ver en un momento. Era profético, porque fue el primer hijo que tuvo Lea, y Raquel era estéril. Y tuvo un hijo y lo llamó Rubén. Quiere decir, he aquí un hijo. Entonces, ¿qué ocurrió con estos? ¿Qué ocurrió? Entonces Rubén era el primogénito. Pero vamos a ver que por falta de carácter perdió la primogenitura. Otra advertencia para nosotros, hermanos. Estamos viendo uno tras otro. Vamos a ver este. Dice,
Y luego dice el capítulo 35 del libro de Génesis, versículo 16, habla de la muerte de Raquel. Y la criada de Raquel, que llegó a ser esposa de Jacob y madre de Dan y de Neftalí, se llamaba Bilha. ¿Y qué pasa? Murió Raquel inmediatamente después. Miren ustedes el mismo capítulo 35, versículo 22. Inmediatamente después de la muerte de Raquel, dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Cuando se murió la patrona, que era Raquel, entonces el Rubén seguro ya le tenía los ojos puestos y era una esposa de su padre. Un pecado gravísimo a los ojos de Dios. Y fue y se acostó con ella. Y por eso perdió la primogenitura. Falta de integridad. Dios necesita. Francamente, yo he estado mirando el periódico, ahora recibo el Wall Street Journal en mi casa. Casi todos los días aparece un caso de fraude o un caso de mal gasto de dinero público o de funcionarios que reciben. El de ayer había un funcionario, tristemente de apellido hispano, Meléndez, que recibía oro en barras de oro y dinero en efectivo como soborno para utilizar su posición, una posición alta dentro del sistema jurídico, a favor de los que le pasaran los sobornos. Y ahora fue declarado culpable. O sea, tarde o temprano eso sale a la luz, hermanos queridos. Y aquí que vemos entonces que Rubén no fue capaz de controlar sus instintos. Ya le tenía los ojos puestos y había codiciado a Bilha. Todas esas mujeres seguro eran muy hermosas, pero eso no es ninguna excusa, hermanos. Entonces dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, capítulo 35, versículo 22, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Entonces, ¿qué pasa? Después de esto, vemos que Jacob, en el capítulo 37, Jacob le hizo una túnica de colores a su hijo. Esa túnica era símbolo del primogénito hasta el día de hoy entre los beduinos. Si ustedes miran videos de beduinos, el jefe de la tribu beduina tiene una túnica de mangas largas y de colores en muchos casos, y su hijo primogénito tiene la misma túnica. Eso representa al jeque, que es el jefe, y al heredero, o sea, al primogénito. Entonces, por eso fue que los hermanos empezaron a tenerle envidia, porque ustedes ven que esto ocurrió después del pecado de Rubén. Fue cuando, miren ustedes cómo la Biblia esconde cosas, o no las esconde, están ahí, nosotros somos los que no las vemos, y resulta de que Jacob entonces, ya en su mente, ya había quitado a Rubén su primogenitura. O sea que no retuvo lo que tenía por falta de carácter. Lo mismo que nos advierte hoy a nosotros, hermanos queridos, por falta de carácter. Se dejó llevar y la otra pues lo aceptó, pero el principal culpable fue él. Entonces, ¿qué hizo? El siguiente capítulo muestra que en el capítulo 37, versículo 3 dice, o sea, después del pecado de Rubén, dice el versículo 3 del capítulo 37, la siguiente página, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Eso implica que a él ya le había pasado el derecho de primogenitura, que era principal, era sacerdotal y era de primacía. Y en este caso era la doble porción del primogénito. Ya en la forma como estaba vistiendo a su hijo, le estaba demostrando a los hermanos, este es el primogénito. Ahora veamos cómo se comportó José con respecto a ese honor que el padre le dio. En el capítulo 39, después de que fue vendido a los egipcios, mis queridos hermanos. Entonces dice aquí, ustedes saben que fue un tal Potifar el que lo compró, y Dios lo bendijo y bendijo su casa, porque José significa agregar, como su madre mismo le puso un nombre, que Dios me agregue otro hijo, y le agregó a Benjamín, a Raquel, o sea, fue profético,
Y entonces José, todo lo que ponía en la mano prosperaba. Y el dueño de José estaba encantado con él. Y vemos que después Faraón va a hacer lo mismo, porque ahí estaba la mano de Dios prosperando cada cosa que ellos hacían. Mas el Eterno estaba con José, dice el capítulo 39, versículo 2, después de que lo vendieron. Y sin embargo dice, versículo 6, 39, 6, y dejó todo lo que tenía, o sea, Potifar, hermano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. O sea, era sumamente apuesto, un joven muy apuesto. Versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí está el carácter del primogénito, en contraste con el de Rubén. Y es lo que Dios exige de nosotros. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si nosotros empezamos a practicar el pecado, no va a tener tiempo. Yo tengo mucho más material para ustedes hoy, hermano. Yo quiero obedecer al jefe. Pero ahí ven ustedes, hermano. Pues ya aquí tenemos bastantes ejemplos. Retén lo que tiene. José retuvo lo que tenía y fue de carácter íntegro. Es José y Daniel son prácticamente los únicos de todos estos, no los únicos, pero Dios no hace acepción de personas y él declara los pecados de sus siervos. A Moisés no lo dejó entrar en la tierra porque perdió el control de sí mismo y le pegó a la roca cuando Dios le había dicho que le hablara. Le dio 2 golpes porque los hijos de Israel lo sacaron de quicio. Ya llevan 40 años en contra de él y ya, bueno, de todos modos, hermanos queridos, aquí vemos otro ejemplo, un ejemplo de integridad y de alguien que retuvo esa primogenitura y Dios lo bendijo inmensamente y bendijo a su familia inmensamente y él murió en paz de 110 años y conoció hasta los tataranietos y ya durmió en paz y después lo enterraron allá en la cueva de la Macpela, donde están enterrados Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vemos un triunfo señalado desde antes para nosotros. Retén lo que tienes. O sea que veamos lo que dice el capítulo 5 del libro de primero de las Crónicas, y van ustedes qué fue lo que ocurrió. Y aquí está detrás de la escena las cosas que Dios hace y que nos muestra y que están un poquito aquí y un poquito allá. El capítulo 5 de la primera epístola, del libro de las Crónicas, en el capítulo 5 del primer libro de las Crónicas, dice, versículo 1, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Perdió la primogenitura. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y recuerda, esa primogenitura implica sacerdocio y realeza. Las dos cosas, hermanos, que hasta Jacob, él tenía las dos cosas. La realeza se la pasó a Judá y el sacerdocio lo pasó a los hijos de Aarón, de la tribu de Leví. Dice, fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Bueno, aquí dice, pero dice, una vez más, versículo 2, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue dado a José. Retuvo lo que le fue dado. Rubén lo tenía de nacimiento, le fue transferido a José y José lo retuvo hasta el fin de su vida y su descendencia hasta el día de hoy. Y nosotros aquí somos bendecidos por la obediencia de José en este país, hermano. Entonces, otros 2 hermanos ahí van, Esaú y Jacob, Rubén y José, Caín y Abel.
lecciones de qué significa retén lo que tienes. Eso no es, suena muy bonito. ¿Qué implica eso, hermano? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa es. Y es lo único que produce paz verdadera. Es una disciplina diaria de llevar todo pensamiento, que es la corona, la diadema del sacerdote, santidad al Eterno, significa obediencia, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, no más o menos. Como hoy en día muchos miembros en la iglesia la pasan viendo demasiadas películas que no deben estar viendo y ya no distinguen entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Se están confundiendo por haberse multiplicado la maldad, y esto lo repito yo continuamente porque la gente lo sigue haciendo. Ya yo cumplo con haberlo dicho. Ya cada uno verá lo que hace. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se están tan acostumbrados a ver fornicación y a ver violencia, que son condiciones que Dios quiere que no estén influyéndonos para juzgarnos dignos de lo que está por venir. Tiene que ver, ahí está en el capítulo 33 de Isaías, se los he leído, está en el capítulo 2 de Sofonías, también hemos hecho como 3 estudios de las condiciones para entrar. Son cuestiones de carácter, humildad, mansedumbre, integridad de carácter, hermanos, para que otro no tome la corona. Si nosotros no damos la medida, Dios llama a otro. ¿Qué pasó con Judas? Dios les dijo en el capítulo 19 de Mateo, cuando el apóstol Pedro le dijo, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Jesucristo les dijo, en verdad os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su reino, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí estaba Judas, entre los 12 a los cuales Jesucristo dirigió esas palabras. ¿Y qué pasa? En el capítulo 1 de los Hechos, el apóstol Pedro cita el Salmo 109, que es un salmo profético de la traición de Judas. ¿Y qué dice ese salmo? Tenemos que buscar a alguien, porque Dios necesita 12 tronos. Si nosotros fallamos, Dios tiene, según su presciencia, como dice Pedro, Dios tiene un puesto, una función dentro del cuerpo de Cristo, dentro del gobierno de Cristo, cuando Él regrese para cada uno de nosotros. Y el que no da la medida, Dios lo quita. Y la corona que estaba destinado para nosotros se la pone a otro. Eso es lo que eso significa. Y siempre uno pierde la corona por falta de carácter, mis queridos hermanos. Entonces, me fue la onda de lo que estaba diciendo. Pero esto es crucial, hermano, porque estamos llegando al fin y estamos ya. Entonces vemos estas lecciones que nos saltan a la vista de qué es lo que Dios busca es integridad de carácter, hermano. Es lo que Él quiere. Es lo que le falta a los líderes de este mundo, hermanos. Uno y otro. Integridad de carácter, hermano. Es lo que le falta. Y Dios quiere estar seguro que el que entre en ese reino de Él ha demostrado que tiene integridad de carácter, no solo por un tiempo, sino que ha permanecido en ello. Si a veces ha fallado en algo, se arrepiente y vuelve, pero no queda viviendo en pecado, sino que se arrepiente y vuelve y sigue, siguiendo las huellas del Maestro que nos llevan a la vida eterna. Y está basado todo en integridad de carácter, mis queridos hermanos. Así que ahí tenemos ejemplos. Y hay unos, bueno, tengo que hacer otro sermón, ya tengo preparado el próximo sermón, que no alcancé a decirle ni la mitad de lo que estaba preparado por ustedes. Es un plato demasiado grande y vamos a ver que hay más ejemplos al respecto, mis queridos hermanos, que estudiaremos Dios mediante la próxima vez. Que Dios los bendiga a todos, mis queridos hermanos.